¿qué tal? Yo soy Dilcey Álvarez y estoy aquí en este podcast con el gran reto de explicarles un poquito sobre la política pública educativa desde Platón y la perspectiva actual. Quiero compartir con ustedes una reflexión muy propia, pero ligada a la política pública educativa, que está vinculada con el pensamiento político de Platón y la lectura. Para eso es importante que reflexionemos o partamos desde esta pregunta. ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? Bueno, el autor que nos va a acompañar es Javier Wilson. Ay, ya quisiera. Pero tranquilos, tranquilos, que Wilson ha dejado un artículo bastante interesante para que todos debatamos y de esa manera podamos compartir la política pública educativa desde Platón y la perspectiva actual. Llámese actual. Bueno, ahora les voy a contar sobre un poquito del pensamiento político de Platón. Cabe resaltar que primero se debe reconocer algunas ideas de este filósofo griego, que de hecho él tiene una obra que se llama La República. En esta obra, él logró plantear una visión política y educativa ideal. Es muy importante que tú, educador, que tú, estudiante, seas capaz de también construir tu propia política y visión educativa ideal. Bueno, continuemos. Un elemento clave de Platón en su obra La República es el mito de la caverna. En esta, Platón utiliza una estrategia bastante particular para explicar la diferencia entre la realidad aparente y la verdad verdadera. Oye, tú educador, ¿cómo haces para llegar o cuál es el método que utilizas para llegar a la verdad verdadera, para descubrir esa verdad verdadera? Sería interesante que ahí en los comentarios nos dejaras un par de aportes. Chévere leerlo. Continuemos. Los prisioneros. Pero, ¿de qué prisioneros me estás hablando? Esos prisioneros que Platón utilizó ahí en el mito de la caverna. Déjame te cuento. Los prisioneros dentro de la caverna solo ven sombras y creen que eso es todo lo que existe. ¿Te puedes imaginar que exista un mundo así? Pero según Platón, en su obra, manda, eso pasó. Y mira qué más, como en toda, como es el curso de la vida, siempre hay una persona, hay un grupo que dice, un momento, esto no es así. Así que yo, prisionera, voy a desatarme las cadenas y voy a salir de esta caverna y a descubrir la luz. Ay, tampoco. Pero sí, pocas palabras, los prisioneros o el prisionero en algún momento le tocó salir y descubrir la luz y el conocimiento real. De hecho, esto simboliza el camino de la ignorancia al conocimiento y la educación es ese proceso de liberación y crecimiento personal y social. ¿Quieres que te lo vuelva a decir? Vamos. Bueno, en pocas palabras, esta obra del mito de la caverna pone sobre la mesa la necesidad de que la educación sea libre, de que la educación se pueda transportar con seguridad, con justicia, que la educación pueda llegar a impactar de manera positiva a la sociedad sin importar género. Bueno, continuemos, retomemos. Pam, pararampa, Dilce. En relación con el Estado, Platón propone que el Estado ideal, gobernado por el rey filósofo, un líder que posee sabiduría, virtud y conocimiento del bien común, no se quede ahí. De hecho, no basta con el poder o la riqueza. El verdadero gobernante es quien comprende y aplica la justicia, buscando el equilibrio entre entre las diferentes clases sociales, gobernantes, guardianes y productores. Cada uno cumple un papel importante donde la
donde el requisito es que la justicia prevalezca a favor de la sociedad, por supuesto. En ese orden, recordemos que es importante que la educación no se detenga. La educación no se puede detener. La educación no puede ser exclusiva, sino inclusiva. La educación debe poder llegar a esos rincones, desde la ruralidad hasta las zonas urbanas más importantes o menos favorecidas. La educación conocida como paideia es fundamental para formar ciudadanos capaces y virtuosos que contribuyan al bienestar general. Platón enfatiza que solo a través de la educación racional y moral se puede construir un Estado justo y sostenible. Para ese tiempo yo me pregunto, ¿y qué pasa con las emociones? ¿Y qué pasa con esa habilidad y la inteligencia emocional? Ay, Platón, ¿por qué te moriste? Pero menos mal dejó un legado para que los nuevos educadores, el nuevo sector de educación y las nuevas políticas educativas puedan entrar a reforzar esa visión de Platón y así sea sostenible la visión donde él resalta que la educación debe tener y debe estar guiada por la justicia. Al principio de este podcast les mencionaba que tenemos un importante invitado que es Javier Wilson. Pues él no está aquí en presencia, pero sus aportes sí están sobre la política pública, la visión que él tiene y su definición corresponde a que las políticas públicas, él las ve como un conjunto de decisiones y acciones del Estado orientadas a transformar, no a transportar, sino a transformar. ¿Por qué no transportar? Bueno, después legalizamos a transformar situaciones problemáticas en la sociedad. Esto quiere decir que en el ámbito educativo, estas políticas buscan asegurar que la educación sea accesible, equitativa y de calidad para todos. Pues también es clave resaltar que estamos en Colombia. Hacemos parte del sistema de educación que le apuesta con todo para poder garantizar estos principios: accesibilidad, equidad y calidad para todos nuestros estudiantes, docentes directivos, administrativos y sociedad en general. Pero en la vida real, en la verdad verdadera, esto es muy difícil de enfrentar y afrontar, sobre todo en poblaciones golpeadas y vulneradas por muchísimas problemáticas, llámese de desarrollo, llámese de seguridad, llámese sistema educativo, y es ahí donde nos vamos a detener. Justamente en esta semana, hace poco salió en la noticia, en un canal de cobertura nacional, que en el departamento del Chocó, exactamente en su capital, Quito, una institución había logrado sacar 68 estudiantes con un promedio de sobre 300 en el puntaje IFES de las pruebas saber del grado 11. Y eso fue cobertura nacional, orgullo departamental, lo que en las redes sociales explotaron los comentarios. Y en eso hubo uno que personalmente me llamó la atención, que decía, ¿será que eso es sinónimo de orgullo? Pero lo dijo con cierto sarcasmo, donde que tenía la clara intención de debatir o dejar ahí la espinita, tal vez venenosa, no sé qué adjetivo calificador darle, pero definitivamente no era bueno, porque de una u otra manera se comprendió que esa persona que comentó lo que quería era de una u otra manera denigrar, opacar y resaltar la corrupción, el bajo apoyo, las condiciones de vulnerabilidad de todo un departamento que históricamente ha sido golpeado por muchas problemáticas sociales, y de denigrar que solamente 68 estudiantes en la capital de un departamento tan bello y rico como el departamento del Chocó había logrado estar con 68 estudiantes con un promedio de sobre 300.
No sé si me hago entender, pero me emociono porque no pude comprender cómo una persona, conociendo toda la problemática social, educativa, de vulnerabilidad, de empleabilidad que ha sufrido el departamento del Chocó históricamente, quiere venir a ensuciar tal vez un logro que con esfuerzo y dedicación la institución municipal Industrial Carrasquilla logró y alcanzó con esfuerzo y dedicación junto con sus estudiantes y cuerpo directivo docente, con sus docentes familiares. ¿Por cuál es la necesidad? Por el contrario, se deja ver que frente a todas las dificultades, toda esa caverna, ese mito de la caverna que históricamente ha vivido el departamento del Chocó en Colombia, muy seguramente salieron un equipo de docentes, un equipo de padres de familia, de docentes directivos, fueron tal vez esos prisioneros que cortaron las cadenas y salieron y dijeron, esta es la realidad verdadera, entonces me devuelvo para el departamento del Chocó y me devuelvo para esa caverna, esa cueva, como lo quieran llamar o denominar, y tengo la plena seguridad de que vamos a lograr desbaratar, por supuesto, algunas y muchas cadenas de prisioneros. Desde esa perspectiva, lo analizo en esta investigación, en este trabajo. 68 estudiantes de la escuela normal, de la escuela industrial Carrasquilla fueron liberados de acuerdo al mito de la caverna. Bueno, sigamos con el amigo Wilson, donde manifiesta que las políticas públicas educativas no son solo programas o proyectos, sino procesos integrales que incluyen planificación, por supuesto, implementación y evaluación. Es decir, que su propósito es garantizar que los servicios educativos respondan a las necesidades reales de la población y promuevan la justicia social. Y en ese orden, todos los prisioneros que conocieron la verdad verdadera en el departamento del Chocó continúan en una batalla grandísima por liberar a los prisioneros históricos, llámese familia, llámese compañeros docentes directivos, llámese estudiantes y nuevas generaciones. Podemos ver entonces un punto de convergencia con Platón cuando hablamos de la educación como instrumento para formar mejores ciudadanos y por ende una mejor sociedad donde esos llamados prisioneros que conocieron la verdad verdadera hoy retornaron al departamento a hacer una construcción y liberación del conocimiento de personas, de un sistema educativo que ha estado subyugado por muchas situaciones problemáticas que han impedido el avance significativo a gran escala a favor de una comunidad tan bonita y tan preciosa como es el Departamento del Chocó y su Secretaría de Educación Departamental. Desde mi experiencia como educadora, cabe resaltar que en el Departamento del Chocó, en Colombia, por supuesto, la política pública educativa representa un compromiso social clave para el desarrollo inclusivo. Aquí no se acepta la exclusión. Aquí la exclusión no es un tema sobre la mesa. En el departamento del Chocó y muy seguramente en cada departamento perteneciente a Colombia que ha sido de una u otra manera subyugado por la poca accesibilidad al desarrollo y a la equidad, a la justicia educativa. La exclusión es un referente. Todo lo que llegue a aportar es fundamental para el crecimiento de las políticas educativas de esos sectores tan golpeados
en un país como Colombia. En ese orden de idea, las políticas deben traducirse en acciones, acciones concretas que superen las desigualdades históricas, que mejoren la infraestructura, fortalezcan la formación docente y aseguren recursos adecuados. Es decir, que un docente, qué bonito sería que las políticas públicas educativas permitan que los docentes podamos hacer inversiones pagadas. No estamos diciendo de que tenga que ser gratis, ¿sí? Pero que sea accesible, que el docente no esté debatiendo entre si se forma en un posgrado y o si paga un arriendo o si le paga la universidad a su hijo o la inversión a su hijo que quiera hacerlo a nivel internacional o si se va de vacaciones con su familia para recuperar su bienestar mental, su bienestar de salud emocional, de salud, de su bienestar familiar. Es indudablemente un compromiso más allá de que han desarrollado los docentes que trabajan en situaciones vulnerables y no es un sistema de victimización, es un sistema que los docentes que han salido de esa prisión, de acuerdo con el mito de la caverna, han entendido más allá la necesidad de comprometerse y sobre todo responsabilizarse de la función que no se ve, pero que está a cargo de ellos en el aula y fuera de la misma. Las políticas deben traducirse en ese accionar que todos los docentes y las comunidades educativas día tras día están batallando, están liderando, están sorteando. Las políticas tienen que entrar a apoyar el día a día de la sociedad. Definitivamente la educación no es solo la transmisión de conocimiento, por supuesto que no, sino la construcción de ciudadanos críticos, éticos y participativos, que sean capaces de contribuir con el bien común, un bien que no está interesado en la ambición, y si va a existir una ambición, que sea el bienestar común, lograr obtener eso en comunión, donde cada quien respete cuál es su función y posición en la sociedad y que no esté pendiente de cómo voy yo ahí, qué es lo que hay para mí. Frases típicas, esas frases a nivel semántico en lugares tan golpeados como tal vez esas regiones que tiene el departamento, que tiene el departamento, que tiene Colombia, que tiene Latinoamérica y el resto del mundo. ¿Cómo voy yo ahí? Insisto, tal como Platón lo señaló, la educación es el pilar para una sociedad justa y las políticas públicas deben reflejar esa prioridad. Por tanto, la política educativa debe ser vista como una tarea colectiva, rigurosa y reflexiva, que integre conocimiento, justicia y compromiso social, buscando forjar una sociedad más equitativa y sabia. Tal vez muchos educadores, sin apropiarse de la línea de Platón, han convertido en síntesis, esta realidad como su referencia operativa, sin desconocer el aporte tan significativo que las otras ciudades menos golpeadas de Colombia han forjado en el camino de dejar la ignorancia y apoderarse del conocimiento de una manera justa. Pronto nos vemos.